3. Bien, vamos a empezar entonces con la parte de las voces del autor. Aquí yo la planteo como a manera de pregunta, ¿no? Yo, nosotros, o se dice, cuando nosotros escribimos, o sobre todo cuando estamos escribiendo para la academia, hay quienes nos dicen, tú no puedes hablar de manera personal, o no debes hablar de manera personal, tienes que hablar de manera impersonal, o tienes que escribir más bien de manera impersonal, no escribir de manera personal. Aquí hay algo que me llama la atención, ¿no? Que a veces como escritores no queremos aparecer en la escena de la escritura. A veces queremos como estar a un lado y no aparecer, ¿sí? Daniel Kazami, que es uno de los autores en los que me baso para ello, dice él que es como aquel que toma una fotografía pero no quiere aparecer en la fotografía, ¿sí? Sin embargo, quien se dedica de manera profesional a la fotografía sí aparece de manera directa o indirecta en esa fotografía. Lo mismo pasa con los textos, ¿sí? Entonces, el yo, nosotros, o se dice, a manera de pregunta. Y nos vamos a la siguiente entonces diapositiva para explicar lo siguiente. El autor a menudo se esconde detrás de las formas impersonales, ¿sí? Se suele entender, se dice o se opina. Entonces, cuando vamos escribiendo nosotros, cuando vamos a citar a algún autor o algo, se dice qué, se opina qué, pero yo como escritor como que me hago a un lado, ¿no? Responsabilizo a otros y no me responsabilizo a mí mismo de lo que voy a decir. Se dice que la herbolaria, se dice que la naturopatía, se opina qué. Y entonces la voz del autor aparece como ausente, ¿no? O trato de no aparecer, ¿sí? Ahora aquí, esto de aparecer o no aparecer en tu texto depende del género académico con el que nosotros, en el que nosotros estamos escribiendo. Si nosotros estamos escribiendo algún ensayo, obviamente el autor, el escritor tiene que aparecer en la escena, tiene que aparecer en el texto, por lo tanto no vamos a utilizar tanto el se dice o se opina, más bien a lo mejor estoy convencido, estoy convencida, es de mi convicción, y aparece el autor en el texto, aparece el escritor o la escritora, ¿sí? Entonces, esta forma de escribir, el se dice o se opina, es un tanto para no aparecer en el texto o en la escritura. En los escritos que ustedes están haciendo, en ocasiones aparecen, pero en ocasiones se esconden como escritores, ¿sí? Eso es lo que cuando yo reviso los textos, cuando voy revisando sus textos, la construcción de sus textos, me voy dando cuenta de eso, cuándo aparecen y cuándo no aparecen, o quieren aparecer como a un ladito o detrás de todo el texto, pero hay una cosa bien interesante. Hay quien no tan solo ha aprendido a leer entre líneas, sino ha aprendido a leer más allá de las líneas. Me explico en esta parte. Cuando nosotros estamos escribiendo o estamos leyendo, cuando decimos leer entre líneas, es como decir qué hay detrás de todo lo que quiere decir el autor o la autora. Leer entre líneas. Entiendo que, pero no lo entiendo de manera literal, lo entiendo a manera de cómo yo lo estoy interpretando, cómo yo como lector lo interpreto, ¿sí? Pero hay otra cosa que llamamos leer más allá de las líneas. Y cuando alguien lee más allá de las líneas, es cuando entiende o lee la ideología, el paradigma, desde donde la autora o el autor está escribiendo, ¿sí? Entonces, cuando ustedes escriban su texto, en naturopatía en este caso, tienen que pensar desde qué paradigma están escribiendo, de tal manera que a lo mejor dan o no elementos desde qué paradigma pueden leerlos o deben leerlos sus lectores, ¿sí? Bien, el se dice o se opina es una forma de aparecer o no aparecer en el texto. Quien hace análisis de texto, hay lectores muy versados en esto, ¿sí? Logra, aún con el se dice o el se opina, logra identificar la personalidad del autor o de la autora del texto.
Cuando es imprescindible referirse al autor, empleamos circunloquios como el autor cree. ¿Sí? Es un circunloquio, es decir, el circunloquio para nosotros es como una forma de redondear lo que yo digo o escribo. Acuérdense que en latín loquor significa el que habla. Latinos locores hablan latín. No, latino loquor, no hablo latín. ¿Sí? Circunloquio es lo que se dice en torno a lo que se habla, lo que está alrededor. Entonces, cuando pasa eso, utilizamos la frase como el autor cree. Si soy yo, ¿sí?, que estoy escribiendo algún texto, el autor cree que la naturopatía es una de las prácticas. El autor cree, soy yo, pero utilizo un circunloquio. Okay. ¿Sí? Bien. Perdón, maestro, ahí es indistinto para el género de quien está escribiendo. ¿Perdón? Es indistinto el género, o sea, es distinto el género, ¿sí? Aunque también lo podemos utilizar en un ensayo, ¿sí? Por ejemplo. No, perdón, no, el género. El autor es en general, el autor es femenino o masculino. Puede ser masculino, puede ser femenino. Generalmente, cuando nos queremos esconder detrás de texto, ¿sí? Y acuérdense que la escritura es como, ¿cómo les diré? Claudio Naranjo habla del paradigma del patriarcado. Él decía, Xochitl, ¿no? El hecho del paradigma occidental es patriarcal. Cuando queremos referirnos a la mujer, hablamos en masculino y en singular, y decimos es para el varón y para la mujer. Y ahora con el asunto esto de género, decimos tenemos que utilizar las dos, ¿sí? Él y ella, hombre, mujer, las estudiantes y los estudiantes, las naturópatas y los naturópatas, ¿sí? Entonces, pero en el general, de manera muy general, cuando queremos referirnos tanto a hombre como mujer, utilizamos el masculino, ¿sí? En una civilización, en una cultura occidental. Bueno, pero eso es aparte. ¿Ya se acortó? Ya se acortó. Sí, en lugar de, sí, ya se acortó y hace poco, ya no, chiquillas y chiquillos no, ya se acabó. Médico femenino, masculino, okay. Ingeniero, ya se acaba de determinar la Real Academia, sí. Y todo eso. Sí. Ajá. Entonces, por eso a veces nos encontramos en esa dificultad, ¿no? Él, ella. Yo a veces digo, bueno, estoy escribiendo algo, la educadora, el educador, para que no se sientan allá, pero esta es una manera, este es un circunloquio, en el hecho de hablar, el autor cree, ¿sí? Pero soy yo el que está. Claro. No sé si se acuerdan ustedes que la primera vez que nos vimos decía, nos han enseñado a hablar de una forma esquizofrénica y a escribir de una manera esquizofrénica, ¿sí? Hablamos de alguien como que si fuera algo ajeno a nosotros y somos nosotros mismos, porque no estamos acostumbradas a responsabilizarnos de lo que nosotros escribimos. Y es el momento en que tenemos que empezar a responsabilizarnos de lo que escribimos, porque así es como avanza la ciencia, es así como avanza el conocimiento, ¿sí? Bien, y esto lo utiliza el autor, lo utiliza para evitar un creo que o un en mi opinión, ¿sí? Creo que, el autor cree, la autora cree, para evitar el creo, o el otro, para evitar en mi opinión, ¿sí? Que parecen demasiado subjetivos. Entonces, aquí, ¿qué vamos a trabajar? Cuando hablamos de las cosas del autor, siempre tienes que tener un texto objetivo, ¿sí? Hay que ser objetivo en la escritura. Ese es el paradigma o el modelo de estructurar textos de una manera, un paradigma muy, no le voy a llamar científico, cientificista, porque aún lo científico, ¿sí?,
va cargado de subjetividad. ¿Me explico en esta parte? ¿Sí? Cuando yo escribo, cuando ustedes escriben, no es 100% objetivo. ¿Por qué? Porque detrás de nosotros, detrás de lo que estamos escribiendo, hay todo un bagaje cultural, desde la psicología, desde la medicina convencional, alopática, desde la antropología, desde la pedagogía, desde la filosofía, desde la historia. O sea, ya hay todo un bagaje cultural que hace que no sea 100% objetivo. Es como decir, voy a escribir, pero hoy me voy a poner los anteojos del psicólogo. Dejo los anteojos del psicólogo y ahora voy a escribir con los anteojos del economista. Entonces mi texto no es 100% objetivo, lleva algo de subjetividad. Por eso digo yo distingo mucho entre una visión científica a una visión cientificista. El cientificismo, y yo le llamo así como un objetivismo ingenuo, ¿sí? Un objetivismo ingenuo es el pensar que 100% son objetivos los textos que leemos o que escribimos, y no, llevan algo. Por eso el aprender a leer más allá de las líneas, ¿sí? Bien, ¿hasta aquí vamos bien? Entonces, también es frecuente el plural de modestia. Eso me gusta mucho, ese plural de modestia. Por ejemplo, a veces hablamos del nosotros opinamos, nosotros pensamos. No, eres tú el que estás pensando. Entonces aquí le llamaron el plural de modestia, lo que algunos han llamado el plural majestático. ¿Qué es el plural majestático? Cuando yo hablo en nombre de otros, ¿sí? El nosotros majestático, el plural majestático, el de todos, el plural mayor, ¿sí? No sé si han escuchado a algunos escritores o algunos conferencistas, ¿no?, que están dando su conferencia y dicen, nosotros hemos encontrado que en las investigaciones, nosotros, no, tú, o a lo mejor el equipo al que tú perteneces, el equipo de la academia, ¿sí?, la asociación a la que perteneces, el equipo de investigadores, nosotros, ¿sí? Ese es el nosotros, un tanto como dice un plural de modestia, que solo abarca a un autor individual. Nosotros los naturópatas hemos encontrado, es un plural de modestia, que lo podemos utilizar también, pero darnos cuenta que lo estamos haciendo para un tanto ir equilibrando la subjetividad, la objetividad. Un equilibrio, ¿no?, entre la objetividad y la subjetividad. En el caso de nosotros que estamos trabajando sobre ensayos, generalmente hay que buscar la manera de que haya objetividad, pero también algo de subjetividad, para que ustedes como escritoras, vayan responsabilizándose de lo que va a quedar plasmado ahí, y de que van a ser leídos y leídas por mucha gente, por muchos lectores, ¿sí? Entonces hay que ir avanzando, yo siento, en esta parte, ¿no? Equilibrio entre la subjetividad y la objetividad. Nos estás diciendo, doctor Jorge, que tenemos que empezar con este escrito a responsabilizarnos de todo lo que hablamos, nada más. Sí. Nada de que la comunidad naturópata dice, ellos dicen, no. María Enriqueta Flores dice que se acabó. Okay. Sí. Desde el hablar, ¿no? En Desde primera persona. Yo hablar en pienso, primera yo persona. digo, yo pienso, yo siento, porque utilizamos mucho el nosotros. Nosotros sentimos y nosotros quién. Tú sientes eso. O también cuando estamos escribiendo veo que algunos trabajos generalizamos demasiado. Mejor no generalicemos y digamos un alto porcentaje o por lo general, pero no abarcar todo, porque hay imprecisiones en el lenguaje ahí, ¿sí? Entonces es a lo mejor por lo general en un alto porcentaje y no abarcar a todos, porque no hay esa totalidad, no existe, ¿sí? No hay esa tal cosa, ¿no? O sea, no decimos nada. Entonces en los escritos tenemos que aprender a decir algo en ese sentido, ¿no? De decir, por lo general, en un alto porcentaje de consultantes,
¿sí? Sí, me daba cuenta. Y ya ahí me hago responsable yo de lo que comento, ¿no? O sea, eso es lo que yo he encontrado. En un alto porcentaje pasa esto, ¿sí? O en un mínimo porcentaje pasa tal cosa, pero ya me estoy responsabilizando yo. Entonces, aprendamos a responsabilizarnos, como dice Tere, en lo que escribimos y en lo que decimos, ¿sí? Eso da confianza. Tú como escritora le das confianza a tus lectores, ¿sí? Perdón, me di cuenta que estás escribiendo todo el mundo. Pues sí, pues, ay, como todo el mundo. Entonces, uno anda buscando las dietas y la forma de alimentarse. Me di cuenta, como todo el mundo, ¿no? Todo el mundo. Entonces, pues, algunas personas, o ese estilo de moda que está ya, pues ya no, quité eso de todo el mundo, ¿no? Ujú. Sí, se generaliza mucho. O percibo que algunas personas son las corrientes. Porque pues, todo el mundo Sí. Bueno, entonces ahí quedó lo que es el plural El plural por este. de modestia, el nosotros. ¿Hay otro comentario? Vean este cuadro, me gusta. Aquí sintetizamos todo, ¿sí? Tenemos que hablar de algunos ejemplos, ¿sí? Con presencia explícita del autor. ¿Cuándo hay una presencia explícita del autor en el texto? Por ejemplo, dice: hemos detectado que el mes pasado un espía informático entró en nuestro sistema. Esto fue escrito en agosto del 2005. Vean la manera de redactar. Ahí está explícito el autor. Hemos detectado que el mes pasado un espía informático entró. Tenemos el otro ejemplo con el autor implícito. En agosto del 2005 un espía informático entró en el sistema. ya está. ¿Sí se nota el cambio? Sí, En uno hay una presencia explícita del autor y en otro hay una presencia implícita, ¿sí? Aunque parezca que es algo tan objetivo y estás fuera del escritor o la escritora, sin embargo nosotros como lectores críticos, pues alguien escribió esto, quiere decir entonces que esto tiene algo de subjetividad, pero la manejó de una manera tan docta, vamos a llamarle, la escritora y el escritor, que tuvo el lujo o la delicadeza de aparentar que no está dentro de su texto, ¿sí? Y entonces habrá lectores que les guste escribir esto así, o habrá autores que les guste escribir en donde su presencia sea explícita, ¿sí? En una ocasión, por ejemplo, yo escribí algo sobre investigación y yo empecé a hablar en primera persona. Todo el texto lo escribo en primera persona. Y un alumno me dijo: oiga, profesor, aquí usted se vio muy yo-yo. Esa era la idea. Era mi intención aparecer en el texto de una manera explícita. Pero luego hay otros escritos que tengo que utilizo más la presencia implícita, que no me noto. Estoy ahí como viendo, observando las cosas desde una esquinita, no me asomo al texto aparentemente, pero sí estoy dentro del texto. Para los que han aprendido a leer más allá de las líneas, y también para los que han aprendido a leer entre líneas, ¿sí? Porque cuando nosotros leemos entre líneas, encontramos un mensaje distinto cuando leemos de manera literal. Y más aún cuando leemos más allá de las líneas, encontramos todavía mucho más cosas, mucho más mensajes, ¿sí? Entonces, eso tenemos que aprender nosotros como escritoras y como escritores. Vean lo siguiente, dice: hemos detectado un movimiento sospechoso en la cuenta corriente. Los técnicos han denunciado hechos semejantes en informes previos. Nosotros hemos procedido a revisar todos los protocolos. Y fíjense cómo dice el otro: le cortas y dices: no, quiero ser de manera implícita como autor. Se ha detectado un movimiento sospechoso en la cuenta corriente. Te ocultas con el CA. ¿Sí? Los técnicos han denunciado hechos semejantes en informes previos. Se han revisado todos los protocolos. O sea, es más corta. Allá es más amplio, acá vas editando.
Entonces, ¿cómo quieres que aparezcan tus textos? ¿Que tú como autora aparezcas o tú como autor seas o autora seas implícito en el texto? Se puede ir combinando a lo largo del texto, a veces hablar de mí, desde mi postura, a veces de mi colectivo, y a veces esconderme, o sea, se puede ir combinando estas voces a lo largo del Sí, texto. se puede combinar, pero como decíamos, que haya un equilibrio en la combinación, ¿sí? Porque ahí tenemos que pensar en nuestros lectores, ¿sí? Ahora, ese trabajo, ¿a quién le toca? Al corrector de estilo. Él le toca, al corrector de redacción, le toca a lo que llamamos el lector filtro, ¿sí? Ustedes mandan su trabajo ya con esas reglas y luego ya nosotros vamos a equilibrar un poquito esto del autor implícito y el autor explícito, de tal manera que el texto aparezca como con estética, con belleza, le llamamos, ¿sí? Estética textual, la estética del texto, ¿sí? El hecho de escribir es algo, tenemos que buscar la métrica, la rima y la melodía. Tiene que ser un texto melodioso, tiene que ser, sí, como la melodía, tiene que ser agradable a la vista, pero también tiene que ser agradable al oído, como una melodía, cuando algo es armonioso, ¿sí? Entonces, si tú tienes un texto armonioso, pues va a gustar la lectura y el lector va a continuar enganchado. De lo contrario, te va a dejar. Entonces, la idea de nosotros como escritores es atrapar, enganchar a nuestros lectores a través de textos melodiosos. Ahí es estética, la estética del texto, ¿sí? Melodía, ritmo y métrica, ¿sí? La métrica, ¿cómo la vamos a hacer? ¿O cómo se hace la métrica? No abusar, a veces nosotros hacemos como ideas o como párrafos, oraciones largas, y luego tenemos oraciones cortas. Entonces tenemos que buscar la métrica de tal manera que haya un equilibrio y utilizar frases cortas, oraciones cortas, ¿sí? Que si optamos por la oración corta, igual ir viendo de que el texto vaya igual en oraciones cortas, la construcción